Este problema con ángulos y trigonometría que es muy interesante, ¿no? Vamos a tener este triángulo, como ustedes ven acá. Nosotros tenemos los lados marcados acá como A, B y C, ¿sí? Que serían estos. Y la idea es, como datos tenemos lo siguiente. Si divido A por B, el cociente de esa división me da 3, el resto me da 5. Si lo sumo, me va a dar 85 y la tangente de este ángulo beta, por otro lado, dato adicional que queda como 16/63, ¿no? Una fracción bastante rara, pero igual puede llegar a surgir. Entonces la idea es tratar de ver cómo armamos, ¿sí? Encontrar los ángulos y todo lo que pide el problema. Otra de las cosas que llega a pedir también es el perímetro, ¿sí? De este triángulo, ¿sí? O sea, básicamente para hallar el perímetro tenemos que encontrar la longitud de todos los lados, incluido también este lado C. Entonces vamos a ver cómo se arma esta ecuación. Primero nos dicen qué pasa cuando dividimos A con B. Esto es un dato que nos da el problema. Es decir, acá tenemos que el cociente vale 3 y el resto vale 5. Es decir, esto si hiciéramos la división, digamos, de una forma primaria, ¿no? ¿Cómo armamos el número en base a esta división? Bueno, A va a ser el resultado de multiplicar B con su cociente y luego sumarle el resto. Entonces esta cuenta que ustedes ven acá es una ecuación que nos permite trabajar con el resto de las cuentas, ¿no? Si tenemos dos letras para despejar, necesitamos dos ecuaciones. Siempre piensen ustedes que en el álgebra, o en la aritmética, siempre esa regla se cumple. O sea, necesitamos misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas para poder encontrarlas todas. Entonces en este caso pasa lo mismo. Fíjense, yo tengo una ecuación que dice A es igual a 3B más 5 y otra que es dato, que es que la suma de ambas nos va a quedar 85, ¿no? Entonces, la idea a partir de esto es tratar de pensar, por ejemplo, en estas ecuaciones, qué se puede hacer como para trabajarlas un poco mejor, ¿no? Bueno, una opción, por ejemplo, en esto que ustedes ven acá, es tratar de reemplazar o despejar en el sistema y ver qué se puede hacer. Fíjense que una opción, por ejemplo, sería, en este caso, ¿sí? Podemos restar la ecuación 1 menos la ecuación 2 con la idea de eliminar estas A. Entonces vamos a tener, en este caso, A, y en este caso nos queda como menos B. Esto vamos a tener 3B más 5, ¿sí? Pero acá vamos a tener 3B más 5 menos 85. ¿Está bien? Con lo cual, pasamos restando 3B de ambos lados, que nos queda menos 4B, y acá vamos a tener 80, ¿sí? Menos 80. Por lo tanto, B nos va a quedar como menos 80 sobre menos 4, ¿sí? Es decir que B nos va a quedar como 20. Y luego, cuando reemplazamos este nuevo dato en la ecuación 1, vamos a tener que A nos va a quedar como 3 por 20 más 5, 3 por 20 es 60, más 5 es 65. ¿Sí? Ese sería el resultado final de esta ecuación. Entonces ahora ya tenemos un poco la longitud de los dos lados, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que pasa? Como este es un triángulo, como ustedes ven, ¿no? Es un triángulo que no es rectángulo. En general, hay ciertos teoremas que son específicos para este tipo de triángulos. En general, los que son más útiles son el teorema del coseno y el teorema del seno. Básicamente, la idea para poder trabajar con esos dos triángulos es tratar de, digamos, identificar cuáles son los lados o los ángulos con los cuales nosotros queremos trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que nos falta acá es sacar el lado C, ¿sí? Para sacar el lado C, nosotros tendríamos que trabajar con los ángulos que tenemos, digamos, a nuestro favor, ¿sí? Pero, por ejemplo, se puede hacer algo más con el tema del teorema del seno. Fíjense que el teorema del seno lo que hace es relacionar básicamente la longitud de un lado con el seno del ángulo opuesto. Entonces, este teorema lo podemos usar ya que conocemos, por ejemplo, la longitud del lado B y el ángulo opuesto. Podemos arrancar por ahí y luego, por otro lado, sacar la longitud del lado A y el ángulo alfa, por ejemplo. Es una buena opción como para arrancar. Y luego también tener en cuenta que en un triángulo rectángulo la suma de los ángulos nos va a dar 180 grados, ¿sí? Entonces, en ese sentido se puede aplicar los dos sin problema. Entonces vamos a tener, por ejemplo, aplicando en este caso el teorema del seno, ¿sí? La idea sería, vamos a tener, por ejemplo, B sobre el seno, en este caso de beta, que es dato, ¿sí? Esto nos va a quedar como A sobre el seno de alfa,
¿sí? Acá conocemos todo excepto esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá una opción se puede elevar a la menos 1, ambos lados de la ecuación. Entonces, en este caso nos va a quedar como seno de beta sobre b, que esto es igual a seno de alfa sobre a. Vamos a multiplicar ambos lados de la desigualdad por a para eliminarlo de acá. Voy a escribirlo al revés nada más, ¿sí? Seno de alfa, que esto es igual a sobre b por seno de beta. Beta es, nosotros lo que sabemos es la tangente de beta, que en este caso son 16/63, con lo cual beta va a ser el arco tangente de estos 16/63, ¿ok? Entonces esto nos va a quedar como a sobre b por el seno de arco tangente de 16/63. Y si nosotros queremos sacar cuánto nos da el ángulo alfa, simplemente tenemos que aplicar arcoseno, que es la opción contraria a toda esta ecuación. Entonces alfa nos va a quedar como arcoseno de ¿quién? De a sobre b por el seno de arco tangente de 16/63. Digamos, esto parece como que es complejo, pero mi idea es tratar de resolver todo recién al final, ¿sí? Como para, digamos, no ver un poco el procedimiento y no tanto ir a la cuenta, digamos, de una forma menor, ¿sí? Entonces, alfa, por ejemplo, si ustedes hacen la cuenta, esto va a quedar como 53 grados 7 minutos, ¿está bien? Entonces, ahora lo que hay que hacer es decir, bueno, ¿cómo hacemos? Ya tenemos dos ángulos que conocemos. Para un triángulo, siempre la suma de sus ángulos interiores nos va a quedar en 180 grados. Esto se cumple siempre, con lo cual, si despejamos el ángulo que nos falta, que es gamma, ¿sí? Simplemente lo vamos a tener como los 180 grados menos alfa menos beta, que es lo que teníamos en un principio. ¿Está bien? Entonces gamma, en este caso, nos va a quedar como 112 grados y 38 minutos. ¿Está bien? Si ustedes hacen las cuentas y despejan todo como corresponde. Entonces ahora sí, ya tenemos cuánto nos quedan todos los ángulos. ¿Está bien? Entonces estamos en condiciones de poder aplicar el otro teorema, que es ideal en estos casos, que es el teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Sí? Básicamente, ¿cuál es la idea central acá? Para el teorema del coseno y para el teorema del seno, lo que hace falta, ¿sí? En este sentido, es tratar de pensar, decir, ¿cuál es el lado que nos falta sacar a nosotros? Este, que es el C. Todo el resto de datos lo tenemos. Entonces, el teorema del coseno, para que ustedes observen, es el lado que nosotros queremos despejar, que es C. La idea va a ser la siguiente, nos paramos en ese lado. El teorema es bastante similar al de Pitágoras, pero tiene lo siguiente, ¿no? Vamos a tener C al cuadrado, que esto nos va a quedar como A al cuadrado más B al cuadrado, o sea, la misma suma de lados al cuadrado de los otros lados del triángulo, menos 2 veces la multiplicación de ambos lados, y ahora sí por el coseno del ángulo que tenemos enfrente, que es el de alfa. ¿Está bien? Entonces, de gamma, perdón. Entonces, en este caso lo vamos a plantear de esta manera, ¿sí? En ese sentido, si ustedes lo tienen, ¿sí? Lo que vamos a tener es que C al cuadrado nos va a quedar A al cuadrado, ¿sí? Que en este caso vamos a tener 65 al cuadrado, más B al cuadrado, que es más 20, menos 2, cámara mía, menos 2 por 65 por 20 por el coseno, en este caso de 112 grados, ¿sí? 38 minutos. De acá, todo esto está en centímetros al cuadrado, ¿sí? Porque básicamente son las mismas longitudes de los lados que están al cuadrado, ¿sí? Que teníamos al principio. Entonces C, despejado de acá, esto nos va a quedar como 75 centímetros, ¿sí? Haciendo todas las cuentas y qué sé yo. El perímetro básicamente, ¿qué es? Es la suma de todos los lados. Entonces acá vamos a tener que esto va a ser A más B más C, que todo esto queda con 65 más 20 más 75, todo esto en centímetros, o sea que el perímetro nos queda en 160 centímetros. Esta era la última pregunta del problema y con esto ya le podemos dar un buen cierre.